Hola, buenas tardes. Este es el segundo video que hacemos en el curso sobre neoliberalismo, neofascismo y revueltas lógicas de la resistencia. Estoy haciendo este video el día 20 de septiembre, cuando todavía nos queda una semana de comentario y discusión, y además justo la semana siguiente a esta última semana de comentario viene la semana de descanso. Así que es el momento oportuno para hacer esta segunda instalación y retomar unos 10 o 12 puntos que me parece que son centrales. En principio, en la discusión de esta semana he recibido Uriel y Yanenis dos intervenciones. Estoy esperando que haya más para contestar o comentar o observar o incitar al diálogo. Pero ahora lo que me interesaría sería detenerme, ¿cierto?, en una pequeña narrativa general del curso que nos permita enfatizar algunos puntos que me parecen centrales, ¿no? Entonces, partiría con el punto número uno, que es precisamente la distinción entre neoliberalismo, liberalismo, ordoliberalismo, que ya hemos conversado infinitas veces, ¿no? Pero me interesa de sobremanera pensar la coincidencia del neoliberalismo con lo que por un lado llamamos la crisis de legitimidad del capitalismo tardío y por otro lado también llamamos la crisis de la modernidad, ¿no? No es casualidad que las discusiones teóricas de las ciencias sociales más importantes tengan que ver precisamente con la crisis de legitimidad del capitalismo tardío, lo que implica también una crisis categorial o una crisis de los fundamentos hermenéuticos de las mismas ciencias sociales para dar cuenta de los procesos constitutivos de la sociedad moderna. Y paralelo a eso, por supuesto, el debate que sigue inmediatamente después de este debate, que es fundamentalmente fines de los 60 y principios de los años 70, el debate que sigue a nivel de las ciencias humanas y ciencias sociales es el debate, ¿cierto?, sobre la crisis de la modernidad como la gran narrativa histórica que daría cuenta del presente, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta, pero lo que estamos poniendo en escena cuando utilizamos la figura de una crisis de legitimación es mucho más que una crisis puramente representacional o una crisis política acotada al subsistema político dentro de los distintos subsistemas del sistema social en general, como dirían los sociólogos. La crisis de legitimación es una forma que la sociología, particularmente la sociología alemana, en los debates que hay entre Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Klaus Hoff, eh, muchos otros, ¿no? Es una nomenclatura que se dieron y que tiene un origen precisamente en la tradición del pensamiento sociológico alemán, particularmente en la obra de Max Weber, ajá, quien precisamente es el primero en desarrollar la teoría de la autoridad y de la ley desde el punto de vista de lo que sería la legitimidad y los procesos de legitimación, ¿no? Entonces, cuando se habla de crisis de legitimación, se está hablando al interior de una determinada tradición, lo que nos implica, digamos, no quedarnos en esa tradición. Para nosotros, en rigor, no nos interesan las tradiciones, sino los problemas históricos. Y el problema entonces que estamos trabajando es esa crisis general que se inaugura con el fin de la convertibilidad del dinero en oro, es decir, la liberación, ¿cierto?, de la circulación, ¿cierto?, del dinero en función de la cancelación de los acuerdos de Bretton Woods, ¿cierto?, que van a precisamente a gatillar una serie de mecanismos de liberalización y de financiarización de la economía que se van a ver potenciados, ¿no? Por un desplazamiento de los énfasis, ¿cierto? Desde la demanda a la oferta y, por cierto, hacia una dimensión especulativa de la economía que transforma a la deuda en una forma de acumulación específica, ¿no? Vamos en algún momento vamos a detenernos sobre el problema de la deuda y lo que éste implica de manera más detenida, ¿no? Más pausada para determinar los elementos teológicos, políticos, filosóficos, especulativos, ¿no? Pero por ahora bástenos a nosotros en estos momentos para decir precisamente que la deuda es una hipoteca del tiempo, ¿no? Una hipoteca del tiempo, es decir, una capitalización del futuro. Y con eso se marca una diferencia con respecto al capitalismo industrial clásico,
que está articulado en términos al intercambio de la producción, ¿cierto?, de mercancías, ¿no? El capitalismo manufacturero. El que se pueda, el que se pueda hipotecar el tiempo, el que se pueda capitalizar el futuro, implica una intensificación de los procesos de explotación capitalista eh, que en la tradición del pensamiento alemán radicalizan, ¿cierto? Radicaliza las tendencias inherentes a la sociedad moderna que Weber, Max Weber, había identificado con las paradojas de la racionalidad instrumental. El mismo Weber incluso llega a decir que la racionalidad instrumental que define la acción con arreglos fines, ¿cierto? Y una cierta racionalidad eh, utilitaria propiamente moderna, tiende, en la medida en que desplaza la racionalidad valórica o normativa, ¿cierto? Tiende a producir, ¿cierto? Una reducción del mundo de la vida a los criterios de esta pura racionalidad instrumental, ¿no? Y esto tiene un nombre en la tradición que es el de la colonización del mundo de la vida. Fíjense ustedes que acá estoy usando la palabra colonización del mundo de la vida en el lenguaje beberiano, habermasiano, beberiano sociológico, pero que no está muy lejos de la idea de una dimensión colonizante del neoliberalismo, pero no en el sentido del colonialismo clásico, territorial, soberano, nómico, sino una colonización de la existencia. Lo que hemos discutido, por supuesto, que ustedes ya saben, ¿no? Que en otro repertorio lingüístico podríamos llamar la reducción de lo humano a la hipótesis antropológica del Homo economicus, ¿no? Eso es una reducción de la existencia o una colonización del mundo de la vida. De tal forma que aquí se plantea un problema que es delicado desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista político. El problema es el siguiente: ¿el neoliberalismo es una continuación, es una intensificación o es un desplazamiento de la agenda histórica del liberalismo? La respuesta no es cualquier respuesta, o sea, no da lo mismo decir de que el neoliberalismo es simplemente una continuación o decir que el neoliberalismo es una intensificación. En particular, yo pienso que el neoliberalismo es un desplazamiento radical y es una cancelación del horizonte reformista del liberalismo clásico. El liberalismo clásico comparte con el neoliberalismo el énfasis en la condición utilitaria del intercambio, la autorregulación del mercado, la desregulación de la economía, eh, la reducción del concepto de libertades civiles a la cuestión de las libertades del ciudadano individual, ajá, un cierto utilitarismo de fondo, ¿no? Pero el liberalismo clásico también tiene, ¿cierto? En la medida en que se expresa en el horizonte moderno europeo, siempre en tensión con la tradición republicana del, um, del welfare state, o si ustedes quieren incluso antes del Commonwealth, ¿no? Del bien común republicano, el liberalismo tiene necesariamente una dimensión utópico-emancipatoria. El liberalismo surge rigurosamente como una articulación de los derechos civiles contra el ancien régime o el viejo régimen, ¿cierto? Monárquico, eclesiástico, terrateniente que oprimía al pueblo, ¿no? Y por tanto el liberalismo clásico se presentó siempre con una dimensión emancipatoria, liberacionista, incluso igualitaria, ¿no? Esa es una historia paralela, pero la historia de la sobredeterminación de la igualdad, la libertad y la fraternidad por la seguridad, o la hipótesis francesa, la seguridad individual, perdón, la hipótesis inglesa instrumental de la seguridad, ¿cierto? Es una instanciación, pero al interior de una tradición moderna, donde el liberalismo siempre tuvo esta dimensión emancipatoria. Y esa dimensión emancipatoria del liberalismo además se convierte ella misma en una dimensión distintiva, notoria, enfáticamente utópica, en el contexto de la Guerra Fría, en la medida en que los liberales piensan la tradición del liberalismo europeo occidental como alternativa a lo que en esa época, ya a fines de los 40 y principios de los 50, se denominó el totalitarismo, ¿no? La discusión sobre el totalitarismo es bastante compleja. Ustedes ya habrán leído el capítulo 1 de Asedios al fascismo, donde lo que se hace precisamente es cuestionar la figura del totalitarismo como lo opuesto a la democracia liberal,
mostrando que hay un cierto totalitarismo inherente a la democracia contemporánea, ¿no? Liberal contemporánea, o neoliberal si ustedes quieren. Pero la categoría de totalitarismo no solo homologó la experiencia soviética con la experiencia italiana y alemana, ¿cierto?, del fascismo y del nazismo, sino que terminó por homologar, ¿cierto?, toda alternativa política a las democracias liberales occidentales, ¿cierto?, como totalitarias, ¿no? Entonces, el punto complicado aquí es que el liberalismo se presentó y tuvo interés en presentarse a sí mismo, ya siempre como una alternativa emancipatoria, una alternativa democrática, contra los excesos del regulacionismo, del intervencionismo y por supuesto del totalitarismo, ¿no? Eh, Sin embargo, entre el 62 y 63, que son la cancelación de los acuerdos de Bretton Woods, la emancipación, ¿cierto?, del dólar con respecto al referente del oro, el 68, la crisis del petróleo del 68, la organización de una especie de capitalismo especulativo en torno a los productos energéticos, la serie de intervenciones militares que aseguraron, ¿cierto?, el control de las demandas sociales, ¿cierto?, de los años 50 y 60 en América Latina, hasta el año 89, ¿no? Con la caída del muro de Berlín y con la puesta en práctica de la perestroika, ¿no? Y la subsiguiente debacle del mundo socialista real. Eh, digamos, en estos 20 últimos años, ¿ah? Entre los 60, fines de los 60 y fines de los 80, lo que experimentamos precisamente es el agotamiento radical de la dimensión liberal, utópica, emancipatoria del liberalismo clásico. De tal forma que sería un error pensar que el neoliberalismo comparte los presupuestos emancipatorios, aunque sean falsos y formalistas, como diría Marx, aunque todavía estén remitidos al hombre privado y al ciudadano formal, ¿ah? Pero aún así sería un error pensar que el neoliberalismo sigue promoviendo el vínculo natural entre capitalismo y democracia, que fue el vínculo que el liberalismo defendió contra todo intento regulacionista, intervencionista o totalitario. Dicho de otra manera, ¿no? Al neoliberalismo no le importa su articulación política democrática, porque el neoliberalismo ya no está en la competencia de la Guerra Fría, donde debe presentarse a sí mismo como una alternativa a los totalitarismos posibles, ¿no? Que están en competencia por conquistar el mundo, o por lo menos el tercer mundo, sino que el neoliberalismo opera ya bajo ninguna apelación política, ¿no? Entonces, cuando los teóricos que hemos estado leyendo leen la crisis de legitimidad, lo que están leyendo precisamente es la absoluta prescindencia por parte del neoliberalismo del verosímil político emancipatorio que caracterizó al liberalismo clásico. Y en ese sentido, para mí, frente a la pregunta si el liberalismo y el neoliberalismo tienen una relación de continuidad, de intensificación o de desplazamiento, para mí el neoliberalismo es la cancelación del liberalismo clásico, en la medida en que es mucho más que eso, es la cancelación de la relación política moderna. ¿Ah? Es la cancelación de la relación política moderna. Este no es el curso en que podamos trabajar esa temática, ¿no? ¿Qué significaría efectivamente la cancelación fáctica neoliberal de la política moderna? Ajá, eso supone la cancelación de las lógicas partidarias, partisanas, ideológicas, hegemónicas y contrahegemónicas, soberanas populares, soberanas estatales, en la medida en que todas copertenecen a un universo que habría sido desplazado brutalmente por la crisis radical propugnada por esta intensificación y desplazamiento brutal que implica el neoliberalismo, no solo desde el punto de vista de la economía, sino desde el punto de vista de las categorías hermenéuticas con las que solíamos interpretar el mundo. Esa es la primera cuestión que me interesaba poner en escena. La segunda cuestión tiene que ver con los usos de la palabra acumulación, ¿no? Desde el punto de vista marxista, que es precisamente el punto importante acá, porque los procesos de acumulación han sido puestos en escena por los análisis de Marx, ¿no? La cuestión de la acumulación es bastante compleja porque la cuestión de la acumulación está a la base, junto con la cuestión de la expoliación, de la apropiación y de la explotación, de la configuración del modo de producción capitalista. Sin embargo, hay una cierta ambigüedad con respecto al problema de la acumulación en los textos de Marx, porque por un lado hay una serie de análisis de la cuestión de la acumulación en Marx
que tienen relación con análisis de carácter más bien sociohistórico, ¿no? Por ejemplo, junto con Engels hacen una historia de la formación de la clase obrera alemana y es ahí donde aparece la idea de acumulación primitiva o acumulación originaria. Pero después, ya no en texto histórico, sino en el Capital mismo, la palabra acumulación aparece precisamente ahora de manera analítica y conceptual, no de manera histórico-social, para dar cuenta, ¿cierto?, en el modelo analítico en el que Marx está tratando de explicar el modo de producción capitalista, el detonante que hace posible, ¿cierto?, la transformación del dinero en capital, ¿no? Y de la mercancía en dinero y del dinero en capital. Entonces, en torno a la cuestión de la acumulación hay, por supuesto, bastantes discusiones porque es una cuestión central. Y uno tendría que remitirse, por ejemplo, a la cuestión de la acumulación en Rosa Luxemburgo, que quizás sea una de las contribuciones más importantes y más olvidadas en la actualidad. Como sea, considerando que la cuestión de la acumulación primitiva es una cuestión central, por ejemplo, los historiadores y los arqueólogos de la agricultura han logrado precisar el problema de la acumulación en formaciones precapitalistas, de tal forma que han cualificado mucho más el concepto de acumulación que uno en general tomaba o asumía, digamos, como un concepto preclaro, autotransparente, digamos, ¿no? Entonces, muy complejo, ¿no? Ahora, lo que interesa no es tanto la supuesta novedad del concepto de acumulación por desposesión que elabora David Harvey, que por supuesto es un concepto operativo, pero que está relacionado con un montón de otros conceptos y que además antes de Harvey ya han sido puestos en escena por un montón de otros teóricos, particularmente en América Latina, ¿no? Eh, Sino que lo que interesa es entender que lo que Harvey está tratando de explicar con esto de la acumulación por desposesión es la intensificación y la flexibilidad de los procesos de acumulación a partir de las nuevas dinámicas puestas en terreno por la lógica neoliberal. Entonces, uno de los ejemplos centrales tiene que ver con las famosas guerras del agua en Bolivia entre el 2002 y el 2004 que determinaron la llegada al gobierno de Evo Morales, ¿no? Y tienen que ver con las guerras del agua porque precisamente ocurren a partir del intento de las corporaciones transnacionales de apropiarse de los recursos hídricos y de los recursos de las aguas lluvias, ¿no? Que han sido de uso común históricamente por parte de las comunidades indígenas campesinas y que de repente fueron privatizados. En esa privatización es donde precisamente opera la lógica de la acumulación por desposesión. Ahora, ¿por qué lo de Harvey es interesante? Porque es un nombre que da cuenta de una lógica flexible de acumulación que ya Marx ha identificado desde los orígenes del marxismo, ¿no? Entonces, acá nos podemos remitir, por ejemplo, entre otras cosas, a los famosos textos del año 43 de Marx sobre el robo de madera en los bosques de la provincia renana, cuando Marx comenta las declaraciones, ¿cierto?, del gobierno de la provincia renana que prohíben la recolección de leña de los bosques, ¿cierto?, en la medida en que considera que esa recolección de leña es un crimen contra la propiedad, aun cuando esta propiedad pareciera ser, en términos del uso común de los bienes, una propiedad común consuetudinaria, es decir, apropiable por el común, por la tradición. Su legitimidad vendría de la tradición. Los campesinos siempre habrían usado la madera botada en los bosques para hacer fuego, por así decirlo. Entonces, lo que ha ocurrido acá es precisamente un proceso de privatización del uso común de los bienes. O sea, ya en el año 1843 Marx entiende que la lógica del capital consiste no solo en la explotación del trabajo, sino en la apropiación del uso común de los bienes, ¿cierto? Y en la criminalización de ese uso común de los bienes. Por tanto, no se trata de desmerecer los aportes de Harvey, sino de inscribirnos en el contexto de discusión. De ahí entonces que a mí me interesaba mostrar que la acumulación por desposesión que trabaja Harvey puede ser perfectamente relacionada con el problema de la acumulación originaria y de la acumulación empleada en Marx, en el Capital, por ejemplo, puede ser perfectamente relacionada con la figura del robo de leña de Marx, ¿cierto? En las intervenciones sobre el robo de leña en la provincia renana o en la miseria de la filosofía, que es una discusión con el problema de la propiedad en Proudhon, puede ser perfectamente vinculada con la figura del capitalismo axiomático de Deleuze y Guattari en el Antiedipo, en la medida en que para Deleuze y Guattari lo que caracterizaría el capitalismo contemporáneo ya no es la articulación monumental, ¿cierto?, decimonónica, ¿cierto?, del modo de producción, sino esta descentración axiomática, ¿cierto?, de múltiples terminales que elaboran los procesos de acumulación diversificadamente, ¿no? Eh, de ahí entonces que, por ejemplo, en el debate contemporáneo se hable de acumulación por desposesión,
se hable de ongoing primitive accumulation, ¿sí? Ongoing, es decir, permanente, ¿cierto? Acumulación primitiva permanente. Porque esto es lo otro. Desde desde un cierto historicismo marxista, desde un cierto modelo analítico bastante erróneo, se solía pensar que la acumulación primitiva, que era brutal, había ocurrido, ¿cierto?, en los albores de la modernidad capitalista, que tenía que ver con la esclavitud, con la explotación del trabajo indígena en las Indias, con el trabajo de los niños en las minas de carbón inglesa o con la hiperexplotación del trabajo femenino, ¿cierto? Pero que, dada la misma lógica del desarrollo capitalista, esa acumulación primitiva había sido superada por la misma lógica del desarrollo capitalista. En rigor, eso es una narrativa progresiva, errónea, falsa, precisamente porque el análisis de los procesos económicos del siglo XX no se cansa de mostrar, digamos, no se cansa de dejar absolutamente claro, es que los procesos de acumulación son flexibles, heterogéneos, diversos, y que se adaptan de acuerdo a las distintas condiciones históricos sociales, o si ustedes quieren términos más marxistas, que los procesos de acumulación vienen regulados por las lógicas inherentes a las distintas formaciones económico-sociales en el mundo. De tal forma que una economía centralizada como la europea puede precisamente operar en términos de acumulación sofisticada al interior de su sociedad, pero puede realizar una acumulación primitiva en el tercer mundo, ¿no? Y entonces, esto es algo que, entre otros, muchos otros approach, dejó claro la teoría de la dependencia, ¿no? Con su famosa tesis sobre cómo el capitalismo supone el desarrollo, pero cómo el desarrollo produce, en tanto que nunca es universal, el desarrollo produce activamente, no por accidente, no por casualidad, sino que el desarrollo económico produce activamente el subdesarrollo de las economías periféricas, ¿no? No voy a detenerme en la teoría de dependencia porque daría una discusión muy larga, pero es, entre otras muchas, una de las grandes contrataciones, ¿cierto?, que nos permiten pensar más allá de la idea de que la acumulación primitiva o la acumulación originaria ocurrió in illo tempore, en el pasado, sino que básicamente la acumulación primitiva puede ser concebida ahora en las lógicas de acumulación axiomáticas del capitalismo mundial integrado, como diría Guattari, como un componente que está siempre teniendo lugar, digamos, ¿no? Y eso entonces nos lleva a pensar cómo no solo Foucault es el primero en darse cuenta de las transformaciones de la biopolítica desde el punto de vista de la transición desde la teoría de la soberanía a la teoría de la gubernamentalidad biopolítica contemporánea, sino que también Deleuze y Guattari están reaccionando a esta configuración axiomática del capitalismo tardío y ellos ya están pensando rigurosamente los efectos de estas desterritorializaciones neoliberales y sus reterritorializaciones disciplinarias y mucho más que disciplinarias de control en las sociedades del neofascismo contemporáneo, ¿no? Entonces quizá la recomendación sería para los que tengan interés es partir de ahí y leer, por supuesto, cartografías del deseo de Guattari o el capitalismo mundial integrado de Guattari y leer Islas Desiertas, por ejemplo, de Deleuze, que son continuaciones, ¿cierto?, de esta analítica, ¿no? Quiero volver entonces hacia la otra parte, que es la cuestión de la crisis de la legitimación como crisis de la modernidad. Todavía no estamos propiamente tal en el momento en que, por ejemplo, Lyotard escribió ese famoso informe sobre la posmodernidad para la Universidad canadiense, ¿no?, que después se transformó en el famoso informe sobre la posmodernidad, que abre paso a la gran discusión de los años 80, ¿no? A la cual, por ejemplo, un autor como Habermas contesta reafirmando los ideales de la modernidad, ¿no?, en un texto famoso que se llama La modernidad, un proyecto inconcluso, ¿no?, que debe ser leído junto con la crisis de legitimación del capitalismo tardío, ¿no? Todavía no estamos en el momento en que Lyotard supone o plantea efectivamente que la crisis de la modernidad es la crisis del sujeto histórico como un sujeto autotransparente y capaz de articular el sentido de la historia. Estamos frente a la crisis de la historia misma con mayúscula como narrativa maestra universal o como proceso unificado, unitario y homogéneo de desarrollo. Estamos frente a la crisis de la razón, ¿cierto? Y frente a las pretensiones de verdad de la ciencia y de universalidad del lenguaje, etcétera.
estamos en la crisis, ¿cierto?, de las categorías con las cuales pensamos el mundo del capitalismo clásico y la necesidad de darnos nuevas categorías para pensar las transformaciones que el neoliberalismo trae, entre las que está la misma crisis de la modernidad. Por eso no es posible pensar el neoliberalismo sin pensar la crisis de la modernidad. Ese es el punto acá. Lo que equivale básicamente a decir que cuando Habermas está contestándole a Luhmann en este texto famoso, ¿no?, que ustedes leyeron, ¿cierto?, Crisis de legitimación, lo que Habermas está pensando ya de manera rigurosa es que la crisis que estamos presenciando como crisis de legitimación del capitalismo tardío, ¿cierto?, es una crisis que no es homologable a las crisis sistemáticas que históricamente el capitalismo tiene como parte de su propia performance regenerativa, ¿no? Como ustedes saben, al interior de la teoría económica marxista hay una teoría de la crisis, que ha sido desarrollada por varios teóricos, particularmente rusos, ¿no? Kondratiev, Karbot, etcétera, ¿no? Cuyo eje central sería precisamente la idea de que el capitalismo funciona a partir de crisis de crecimiento y que estas crisis se podrían organizar en términos de crisis de onda corta y crisis de onda mediana o largo plazo, ¿no? Hay una teoría entonces de las crisis recurrentes en el capitalismo. Ya en el Capital Marx habla de la teoría de las crisis recurrentes como propulsora del desarrollo del capitalismo. Pero lo que está diciendo Habermas, lo que está Habermas a punto de decir es que estamos frente a una crisis de legitimación que es mucho más que una mera crisis contenida al interior de la performance del capital. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, que me parece que es una pregunta central, ideal para confrontar en estos momentos del curso. La crisis de la que surge el neoliberalismo, la crisis que el neoliberalismo mismo produce, esa crisis que también implica la forma en que opera el neoliberalismo, es decir, la crisis que es el neoliberalismo, que produce el neoliberalismo y de la que surge el neoliberalismo, esa crisis en general con esas tres dimensiones distintas, esa crisis es una crisis socioeconómica, teórico-política, histórico-hermenéutica. ¿Qué tipo de crisis es? Esa es la pregunta central, ¿no? Una posibilidad es pensar que se trata de una crisis de legitimación en el sentido tradicional, ¿cierto? Es decir, una crisis de legitimación que debe ser ajustada de acuerdo con correcciones y con la invención de una nueva institucionalidad representacional o política que vuelva a subordinar los intereses económicos a los intereses políticos que estarían, ¿cierto?, más atentos al bien común y al interés general de la sociedad. Es decir, la crisis de legitimación, en ese sentido, podría ser pensada simplemente como una crisis de representación y ajuste. Pero desafortunadamente las cosas son más complejas. Entonces, si no se trata solo de una crisis de representación, ¿de qué se trata? Y lo que Habermas está diciéndonos en estos momentos, ¿cierto?, de su análisis, pero que ya lo ha dicho Foucault y lo ha dicho Deleuze y Guattari en otros términos, es que el neoliberalismo importa una crisis que es una crisis radical de las formas de entender y de relacionarnos con la historia. Es decir, una crisis categorial, ¿cierto?, de todos aquellos conceptos con los cuales realizamos la hermenéutica o encontramos el sentido de la historia en el mundo moderno, pero además es una crisis que afecta radicalmente las formas de organización normativa de la sociedad, es decir, es una crisis que expresa una tendencia brutal de colonización del mundo de la vida. ¿Mm? Habermas lo deja ahí, por supuesto, ¿no? Y en torno a eso su proyecto filosófico, que es fundamental, que es extraordinariamente complejo, consiste en la articulación de una cierta racionalidad comunicativa, de orientación pragmática, que estaría a la base de la fundación de las prácticas comunicativas sociales, democrático-políticas y también jurídicas, sobre las que sustentar la continuación del proyecto ilustrado en un mundo en que ha perdido su horizonte o su norte, si ustedes quieren, ¿no? Pero déjenme entonces ahora de nuevo volver a una retórica marxista para explicar el alcance de esta crisis, ¿no? Desde el punto de vista del marxismo clásico, como ya habíamos dicho en el video anterior y como hemos enfatizado un par de veces, las crisis económicas son crisis generalmente de sobreproducción y están vinculadas con el circuito de devastación o destrucción y creación. Destrucción de recursos, creación de mercancía, destrucción y explotación de poblaciones, creación de mercancía, creación de capital, creación de riqueza, creación de capital. La condición actual de la crisis consistiría en que estamos experimentando umbrales de extinción, es decir, la no renovabilidad de ciertos recursos,
la pérdida de lo que se llamó históricamente el metabolismo entre sociedad y naturaleza, o entre historia y naturaleza, la transgresión de los umbrales de sustentabilidad del medio ambiente, la ruptura de los equilibrios ecológicos generales y por tanto el paso de lo que se llamó la destrucción productiva, es decir, la destrucción de mercancía o la hiperexplotación del trabajo para la producción de capital. Desde ahí estaríamos pasando, por cierto, hacia una crisis que tiene como horizonte final la devastación. Y esa devastación es terminal en la medida en que no solo implica el agotamiento de los recursos naturales, el quiebre de los equilibrios ecológicos mayores, el fin del metabolismo entre historia y naturaleza, entre sociedad y naturaleza, sino implica la puesta en peligro de la misma supervivencia del planeta. Y esto es una variable que, por supuesto, Marx no tenía tan a la mano, tan inmediatamente, ¿no? Porque está escribiendo a mediados del siglo XIX y todavía no se ha inventado ni la energía nuclear, ni la bomba atómica, ni las tecnologías de control satelital, ni las formas de biopolítica y de experiencia carcelaria ultra sofisticada de la vigilancia mediática contemporánea. Y por supuesto tampoco Marx está capacitado históricamente para entender las lógicas devastadoras de la acumulación intensiva y ongoing primitive accumulation, acumulación intensiva, primitiva, permanente, que caracterizan a la axiomática contemporánea, ¿no? Entonces, eso nos permite decir, si ustedes se dan cuenta, que la crisis de legitimación de la que habla Habermas no es solo una crisis desde el punto de vista de los fundamentos racionales del orden social, sino que es una crisis civilizatoria radical. El neoliberalismo es el nombre, no la causa, sino la consecuencia de un proceso de permanente devastación de recursos y de hiperexplotación. Déjeme ponerlo en términos incluso más fáciles. El neoliberalismo es la etapa final que intensifica y radicaliza la permanente destrucción del uso común de los bienes, por lo tanto, la permanente destrucción del común, en la lógica de una privatización capitalizadora que nos lleva al borde del abismo. Y en ese sentido, la advertencia y las esperanzas de Habermas en reflotar una racionalidad comunicativa parecen impotentes con respecto a las lógicas del poder soberano contemporáneo. En ese lugar, ¿cierto? Es en el que se ubica la mayoría de los debates contemporáneos desde los años 70 en adelante. Los neomarxismos y los postmarxismos, las teorías del subalternismo y de la descolonialidad o decolonización, las filosofías de la diferencia francesa, las críticas, ¿cierto?, de las filosofías del Estado, las elaboraciones generales sobre el problema de la anarquía o de la democracia contra el Estado, y el reciente reflotamiento de la cuestión del común como eje central de la discusión para pensar alternativas a las lógicas apropiadoras del capitalismo contemporáneo. Entonces, todos estos desarrollos teóricos y toda esta cantidad de conceptos y todo lo demás tienen una cuestión, tienen algo en común que es muy importante comprender, que es precisamente el que están pensando la catástrofe de la modernidad, es decir, la catástrofe no solo del mundo de la vida moderno, sino además de todas aquellas herramientas conceptuales o hermenéuticas que nos dimos para ubicarnos o para producir, por así decirlo, un mapa del mundo, ¿no? De ahí, por ejemplo, que ya el año 92, Friedrich Jameson, en la lógica cultural el famoso libro La posmodernidad o la lógica cultural del capitalismo tardío, nos haya dicho precisamente que la consecuencia fundamental de la crisis histórica, ¿cierto?, que vivimos en este presente sin presente, ¿cierto?, en este presente que ya no es el presente de la presencia kantiana del tiempo con la razón, sino que es un presente diseminado, ¿cierto?, es, dice Jameson, el agotamiento de todas las categorías con las cuales poder pensar históricamente el presente. Es decir, el agotamiento de la historicidad del pensamiento con respecto a la realidad, al presente. Y en ese lugar entonces la pregunta por el pensamiento crítico es una pregunta central, pero esa pregunta tiene que ser formulada precisamente una vez que se entiende de qué va, cuáles son los límites, cuáles son las características, ¿cierto?, del problema general del neoliberalismo. Y no basta con una crítica moral, con una crítica identitaria, con una crítica cultural, con una crítica sectorial, con una crítica
de legitimidad o representación del neoliberalismo, porque eso es precisamente lo que el neoliberalismo permite. ¿Mediante qué? Mediante el reconocimiento de la diversidad y la transformación de la diversidad en pluralismo y en alternativa, en currículum flexible de la universidad, en crítica, pero ya siempre debilitada e inscrita en la División Internacional del Trabajo. De lo que se trataría entonces es de entender cuáles son las características o cuáles son las consecuencias radicales de la crisis contemporánea, a la crisis que va de la mano con el neoliberalismo, sin elaborar juicios morales sobre el neoliberalismo, porque no es el punto no es, no basta con reconocer los elementos sórdidos, brutales, neofascistas, expropiadores, criminales del neoliberalismo, sino que hay que entender cómo esa lógica es el desenlace de la historia del capital, que es la historia moderna y que realiza, por así decirlo en términos filosóficos, el neoliberalismo como predominio cibernético de la técnica sobre la existencia realiza el presupuesto ontoteológico de la metafísica occidental. Yo no voy a insistir con este lenguaje porque eso es para otro curso, pero ahí estamos, eso es lo que hemos ido leyendo, ¿cierto? Ahora, el, el punto que me interesa a mí para terminar este video, enfatizar, tiene que ver, ¿cierto?, con invertir este modelo analítico, ¿cierto? Casi dirían ustedes catastrofista, eh, este modelo, ¿no?, en el cual tenemos que asumir la condición sistémica general de la crisis del neoliberalismo y no simplemente pensarla en términos de una crisis de representación, una crisis de legitimidad, una crisis cultural, una crisis de referente, sino que es una crisis de la especie, si ustedes quieren, de la sobrevivencia, ¿no? Y sin embargo, y esta es una forma de leer ahora a contrapelo las mismas lecturas que hemos hecho, lo que me interesa mucho rescatar de Foucault, de Deleuze Guattari, de Pasolini y de otros autores que vamos a empezar a leer, es una cierta resistencia, si ustedes quieren, a las concepciones molares, monumentales, jerárquicas, estatistas, piramidales del poder, ¿no? Esto ya ustedes lo deben conocer, ¿no? Foucault es uno de los primeros teóricos que desplaza la noción de poder y que instala la figura de las relaciones de poder y resistencia, que precisamente en sus cursos del Collège de France, pero también en el tomo 1 de la historia de sexualidad, Foucault establece una serie de postulados que interrogan respecto a las transformaciones del poder soberano clásico y sus manifestaciones en el poder disciplinario, y después Deleuze y Guattari desarrollarían esta famosa concepción de las sociedades de control, que ya ni siquiera son disciplinarias, ¿no? Y sin embargo, en el mundo contemporáneo, en el desarrollo de la teoría contemporánea, se ha asumido la biopolítica Foucaultiana desde el punto de vista unilateral de la consagración o la confirmación de un poder, ¿cierto? De un poder sobre la existencia, ¿no? Y el caso más sintomático de esto, por supuesto, es Giorgio Agamben, que no solo toma la transición desde el poder soberano hacia el poder biopolítico que ocurre en el siglo XVII y XVIII para Foucault, sino que expande el poder biopolítico y lo homologa con la relación de poder constitutiva de la historia moderna desde la antigüedad clásica hasta el presente, desplazando el modelo analítico Foucaultiano, que sería la cárcel, la clínica, el regimiento, la escuela, para universalizar el campo de concentración como experiencia definitoria del biopoder contemporáneo, ¿no? Del biopoder contemporáneo que transformaría la famosa vida desnuda, ¿no?, ¿cierto? La vida desnuda o la vida como vida sujeta al poder de la que habla Foucault, ¿cierto?, en homo sacer o vida sacrificable de acuerdo con la lógica del poder. Entonces, se ha producido de una u otra manera una recepción de Foucault, del trabajo de Foucault, como si Foucault hubiese reducido el problema de la existencia a la condición de vida desnuda, sujeta siempre al poder, sin capacidad de resistencia. Pero cualquiera que haya leído Foucault sabe que efectivamente Foucault desplaza ese tipo de relación unilateral y los complementa con la genealogía, que es, cierto, en cuanto a procedimiento, no una práctica intelectual concernida con la verdad del pasado, sino con el pasado de la verdad, es decir, con la forma en que uno llega a ser lo que es, pero sobre todas las cosas, la genealogía como una práctica intelectual concernida con
fundamentalmente el enrevesamiento de la existencia como forma de resistencia, ¿no? Es decir, a diferencia de esta versión vulgar, donde la biopolítica simplemente es una gran, cierto, manifestación o una gran manipulación diversificada de tecnologías que controlan la existencia humana, ¿cierto? Ya sean los saberes médicos, los saberes políticos, los saberes religiosos, etcétera, de manera unilateral, lo que podría uno leer en Foucault es que donde hay prácticas biopolíticas, y las hay en todos lados, esta es la inteligencia de Foucault, ¿no? También hay prácticas de resistencia. Y esas prácticas de resistencia suponen lo que vamos a llamar el conatus de la existencia, suponen la perseverancia en el existir, ¿ah? O la perseverancia en la libertad. Para mí es muy importante eso, por cuestiones muy precisas que vamos a investigar en la segunda parte del curso. Pero déjenme para que vean la importancia del análisis de Foucault, ¿no? Dentro de las protestas contemporáneas en Estados Unidos hay una agenda que consiste en desfunding, desfinanciar o quitarle los recursos económicos a la policía y transferirlo a otras instancias de protección del común. Yo estoy absolutamente de acuerdo con desfinanciar a la policía, me parece una de las instituciones criminales junto con el ejército del mundo moderno. Pero la paradoja, desde el punto de vista Foucaultiano, es que, por ejemplo, muchos de los liberales progresistas están tratando de justificar el desfinanciamiento de la policía y están remitiendo sus discursos a la salud pública, ignorando que los criterios con los que opera la salud pública son igualmente policiales porque están configurados en el mismo horizonte biopolítico que consiste en controlar, optimizar y productivizar la existencia. Entonces, si uno, por ejemplo, hiciera antropología médica o si uno hiciera etnografía política, lo que uno podría mostrar es cómo, ¿cierto?, los estándares que definen el concepto de salud pública están racializados, están patriarcalizados y están imbuidos de prácticas coloniales de optimización y productivización de la existencia. Entonces, en primera instancia, pareciera ser súper progresista sacar el dinero de la policía y entregárselo al sector médico. Pero en el fondo lo que hemos hecho es hacer circular el dinero dentro del concepto general de police as public policy, políticas públicas, que es lo que trabaja Foucault a partir de la configuración de la biopolítica, ¿cierto? Que ustedes acaban de leer hace un par de semanas, ¿no? Entonces, Foucault pone mucho énfasis en eso, ¿no? No se trata solo de la represión policial clásica, ni la represión policial contemporánea, que sigue siendo brutal en lugares como Latinoamérica, ¿cierto? O América, sino que también se trata de las políticas públicas y de los criterios que fundamentan esas políticas públicas que están fundados en un presupuesto de modernización y de optimización y productivización, cuyo fundamento último es la subsunción de la existencia a los criterios de la biopolítica optimizadora moderna. Y aún así, a pesar de eso y a pesar de la vastedad de la crítica Foucaultiana, eso no significa que el poder sea unilateral y que estemos totalmente sujetos, sí, al estilo de la hipótesis de Boulchang, ¿no? Estemos totalmente sujetos frente a una decadencia absoluta, sino que en Foucault siempre hay ese espacio de la resistencia, ese espacio, ¿cierto?, que no necesariamente tiene que ser una resistencia heroica, monumental, tampoco es el momento, pero ya en algún momento vamos a hablar del problema de la revuelta y la diferencia con el concepto mítico monumental de revolución, ¿no? Pero se trata precisamente de pensar en la vida desnuda o la nuda vita, como diría Agamben, ¿cierto? O bare life, como se dice en inglés, ¿no? O bloßes Leben, como diría Benjamin a propósito del análisis de la violencia, ¿cierto? En alemán. Se trata de pensar la vida desnuda no solo como vida sujeta a los mecanismos de poder y control, sino también como una vida excitable, una vida enervable, que es como una especie de caracol, se enrosca y produce criaturas, diría Benjamin, produce imaginación, produce prácticas de resistencia, produce formas no comunitarias, no ancestrales, no identitarias de resistencia común. Y entonces pensar el común ahí, como efecto de este enroscamiento, enervamiento, excitación de la vida frente al poder, es pensar la lógica del conatus, de la resistencia y de la revuelta. ¿Ah? Y eso es para nosotros fundamental en la segunda parte, porque si no quedaríamos unilateralmente en la hipótesis de Pasolini, respecto a la cual ya no hay esperanza, porque el mundo de los negocios, de la televisión y de la educación capitalista de la Europa Central
ha terminado por radicalizar el proyecto, ¿cierto?, del fascismo en un neofascismo que penetra unilateralmente los cuerpos, desalojando el deseo y desalojando todo aquello que constituía una experiencia profana con respecto a la colonización fascista de las personas. Sería, sería brutal que esto fuese la sentencia final de una clase, el momento final de la historia, precisamente porque la historia es frágil y sin embargo, a pesar de ser frágil, resiste. Ha sido siempre frágil porque está hecha por hombres, mujeres, niños, y sin embargo, a pesar de tantas catástrofes, tantas matanzas, tanto genocidio, resiste, ¿no? Y entonces eso significa de que necesitamos pensar que a pesar de esta lógica de colonización del mundo de la vida, de control biopolítico de la existencia, de domesticación de los sentidos, de inscripción neofascista, ¿cierto?, del deseo, existe siempre un conatus de la existencia, que es la perseverancia en el ser en común con otros en el mundo. Y eso es lo que va a abrir la segunda parte de nuestro curso cuando a las nociones de neoliberalismo y de neofascismo empecemos a pensar sus resistencias, interrogando formas históricas efectivas de las revueltas, ¿no? Como revueltas del sentido o como revueltas contra la organización, ¿cierto?, anestésica de los sentidos. Y entonces vamos a trabajar con algunos ejemplos y vamos a seguir leyendo en esa dirección. Eh, Voy a esperar entonces, como les decía, que coloquen más comentarios en la semana para comentarlos. Hasta el momento, en general, está todo muy bien, no hay problemas específicos. Eh, Esta semana también voy a colocar las instrucciones para elegir temas para el paper final y entonces les voy a poner una fecha para que me entreguen un primer proyecto de ese paper final que constituye una parte importante de la nota y sobre esos proyectos ya de carácter individual voy a empezar a trabajar personalizadamente con cada uno para que entonces vayan trabajando en función de un buen trabajo final que es, por supuesto, lo que se espera al final del semestre. ¿Mm? Cualquier cosa, escríbanme un correo, participen en el foro y disfruten críticamente la semana de descanso. Adiós.